En este vídeo vamos a resolver un problema de la selectividad PBAU de Aragón, concretamente de junio de 2016. Un problema de cálculo de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. El problema nos dice: la empresa vidriosa ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos de 150.000 euros. El valor de su activo total es 937.500 euros. El patrimonio neto y el pasivo de la empresa tiene una estructura en la cual el 50% es patrimonio neto y el otro 50% son recursos ajenos. La tasa impositiva sobre beneficios es el 30% y nos pide calcular la rentabilidad económica de la empresa e interpretar el resultado, calcular el beneficio antes de impuestos, suponiendo que no existen ingresos financieros y que el coste medio de los recursos ajenos es del 10%, y calcular la rentabilidad financiera de la empresa interpretando el resultado. Comenzamos con el apartado A, que nos pide la rentabilidad económica de la empresa. La rentabilidad económica de la empresa se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo, que es el total de las inversiones, por 100. Tenemos todos los datos. Tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es 150.000 euros y que el activo total es 937.500. Por lo tanto, tenemos 150.000 entre 937.500 por 100 y esto nos da un 16%. ¿Qué significa este 16%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros invertidos en la empresa se obtiene un beneficio de explotación o de actividades de la empresa de 16 euros. Continuamos con el apartado B. En el apartado B se nos pide el beneficio antes de impuestos, suponiendo que no existen ingresos financieros y que los recursos ajenos tienen un coste medio del 10% anual, es decir, que hay que pagar unos intereses por la financiación ajena o el pasivo del 10% anual. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el beneficio antes de impuestos. Para ello, vamos a hacer el beneficio antes de intereses e impuestos y le vamos a quitar los intereses. Los intereses o los gastos financieros, porque no hay ingresos financieros, son el 10% de la financiación ajena. Y la financiación ajena es el pasivo. Y el pasivo nos dice el problema que es el 50% de la estructura financiera, es decir, el 50% del activo. Por lo tanto, tenemos el 10% del pasivo, del 50% del activo, que era 937.500. Por lo tanto, haciendo 0,1 por 0,5 por 937.500 nos dan unos intereses de 46.875 euros. Y por lo tanto tenemos que el beneficio antes de impuestos es 150.000 menos 46.875, que nos da 103.125 euros. Y continuamos con el apartado C, que nos dice que calculemos la rentabilidad financiera de la empresa. Para ello vamos a partir del apartado B, que nos dice que el beneficio antes de impuestos nos daba 103.125 euros y vamos a calcular los impuestos, que en el enunciado nos decía que era el 30% ¿de quién? Del beneficio antes de impuestos, de 103.125. Y esto nos da 30.937,5. Por lo tanto, el beneficio neto es el beneficio antes de impuestos menos los impuestos, que nos queda 103.125 menos 30.937,5. Y esto nos da 72.187,5. Por lo tanto, la rentabilidad financiera es el beneficio neto 72.187,5 entre el patrimonio neto, que es el 50% del activo, porque la estructura financiera se dividía el 50% en pasivo y el 50% en activo. Por lo tanto, el 50% de 937.500. Y esto por 100, para expresarlo en porcentaje. Esto nos da un 15,4%. ¿Qué significa este 15,4%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros aportados por la empresa o de recursos propios se obtiene un beneficio final ya sin impuestos y sin intereses de 15,4 euros. Y con esto hemos acabado el problema.